Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Psicología del Deporte que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, soy psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Bueno, la semana pasada comenzamos con un nuevo ciclo de programas con un nuevo tema. Estamos trabajando, analizando el tema de el retiro deportivo o la finalización de la vida deportiva, como también se le dice. Ya mi compañero César Belmonte, competencia, ya de ese sistema competitivo de alta exigencia, en donde un deportista entrena 6 veces a la semana, 7 veces a la semana, algunos 2 veces al día, en fin, llevan un programa muy exhaustivo. Para precisar y complementar lo que planteó mi compañero César, eso es cuando estamos hablando del retiro deportivo. Aquí en nuestro país poco se ha hablado de este tema, un tema que es pues finalmente muy importante porque todos los deportistas van a pasar por ese retiro deportivo. Ya mi compañero César también hablaba un poco de cómo era este proceso, que suele ser en muchos deportistas un proceso bastante doloroso, porque significa esa parte de la aceptación. Yo diría que ese es un elemento muy importante en el retiro deportivo, la aceptación de que este periodo de la alta competencia ha concluido. No hay más posibilidad de irlo a hacer. Fundamentalmente, y esa es otra cosa que hay que entender siempre en el retiro deportivo, fundamentalmente es porque las capacidades físicas van en declive. Eso ya lo mencionó también mi compañero César la semana pasada, eh, cómo estas capacidades físicas van disminuyendo, ya el deportista no va haciendo las mismas marcas o se mantiene ya estable, ya no hay mejora. Eh, y empieza este declive que es prácticamente irreversible. Todos los deportistas van a entrar en ese proceso. Entonces, eso es justo a lo que nosotros nos estamos refiriendo con el retiro deportivo. Y en mi opinión, salvo lo que nuestro público aquí piense, una parte importante del trabajo en el retiro deportivo es esa aceptación de que esta etapa pues ha concluido, ¿no? Entonces, nos toca en este segundo programa hablar de los factores psicosociales que contribuyen al retiro deportivo. Ya también mi compañero César en la sesión pasada, aquí nada más quiero recapitular un poco, ya nos habló de algunos factores que son los que comúnmente propician este retiro deportivo, ya sea que sea, como él mencionaba, forzado o por elección. Evidentemente, el tema principal es, el factor principal serían las lesiones, cuando un deportista ya no logra recuperarse de las lesiones. Lo que yo mencionaba hace un momento, cuando tus capacidades físicas ya están en declive y ya no mantienes ese nivel competitivo tan alto que exige el deporte de alta competencia. Digamos que ya, si lo dijera en otra palabra, ya no eres competitivo. Esos dos elementos esenciales, factores esenciales que digamos que van empujando a un deportista a el retiro deportivo, pero no son los únicos y por eso este programa se refiere a los factores psicosociales. De hecho, puede haber muchas otras razones por las que un deportista entra en este proceso del retiro, aun cuando sus capacidades físicas estén en óptimas condiciones. De hecho, hay muchos jóvenes que incluso cuando están en la plenitud de sus capacidades físicas o incluso tampoco tienen ninguna lesión, deciden dar por terminada su carrera deportiva. Y esa es de la parte que nosotros vamos a retomar en este programa. Vamos a hablar también de estos factores psicosociales que hacen que un deportista, aún en esta plenitud de capacidades físicas, decida concluir, decida cerrar esta etapa. Esto es importante
No todos los deportistas llegan al alto nivel, ese es un número muy reducido de deportistas finalmente que llegan a ese nivel. La gran mayoría se va quedando en el camino y eso es justo de lo que estaremos hablando nosotros. Entonces, yo diría que en este sentido, cuando un deportista que está en plenitud de capacidades físicas decide retirarse, a menudo lo que se observa en él es que él tiene un conflicto, un choque más psicológico, más social entre lo que es la vida deportiva y lo que es la vida social fuera del deporte. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos deportistas pues dedican muchas horas al entrenamiento, muchas horas a las competencias, viajan mucho, van, vienen. Es decir, esa vida social donde incluye a la escuela, a la familia, a los amigos, suele estar mucho más acotada, suele estar incluso a veces limitada precisamente por la exigencia de entrenar y competir. Entonces, yo decía, hay un conflicto en el deportista porque él siente que, pues claro, quiere entrenar y tener resultados, pero al mismo tiempo quiere cumplir con otras tareas más sociales, más culturales incluso. Y que el tiempo no da, el tiempo, un día no da para que el deportista pueda cumplir con ambas tareas, ¿no? Un ejemplo es la escuela. Los que son deportistas estudiantes, pues la verdad son deportistas que sufren mucho, batallan mucho porque dedican muchas horas al entrenamiento, van a sus clases, pero el punto es cuando hay que hacer trabajos, cuando hay que hacer exámenes, y entonces el día no le da al deportista, no le alcanza. Y entonces comienza a haber ese choque del que yo estoy planteando, en el que el deportista comienza a cuestionarse si vale la pena invertir tanto tiempo en el deporte, en su deporte, o si no tendría él que estar cumpliendo estas otras tareas como son las de la escuela. Es como si el deportista tuviera un choque de roles. ¿En qué sentido un choque de roles? El deportista claramente cuando entrena, cuando hace su entrenamiento, asume un rol, el rol de entrenar, ser disciplinado, el compromiso. Pero decía, al mismo tiempo él siente que no está cumpliendo con el otro rol, el rol social, lo que se espera de las personas, lo que nos enseñan que las personas tenemos que ir logrando. Es decir, tener una carrera, tener una vivienda, un trabajo digno que nos dé para nuestras necesidades básicas, es decir, hablo de un salario, que en el futuro forme mejor una familia. Es decir, este otro rol social que se impone desde afuera, el deportista siente que él sí va creciendo en su deporte, pero al mismo tiempo siente que no cumple con el otro rol. De hecho, podemos ver en la práctica deportistas que sienten, incluso de los buenos deportistas, déjenme les cuento, los buenos deportistas también sienten que sí son ese deportista exitoso, ese deportista que tiene muy buenos resultados, pero que como no ha podido estudiar porque el deporte exige mucho tiempo, sobre todo el alto nivel, él va como que atrás del promedio de sus amigos, de sus pares, los otros jóvenes que tienen su edad. Entonces, es ahí donde hay un conflicto más de orden psicosocial, porque el deportista siente que, pues sí, es ese deportista exitoso, pero si lo comparamos con sus pares que no hacen deporte, ese deportista siente que está abajo, que está rezagado, y eso comienza a ser un conflicto para los jóvenes, porque sienten que no están cumpliendo con ese rol que se espera, que cumplamos todas las personas de estudiar, tener una carrera universitaria. Y ese puede ser un factor social, psicosocial, muy importante que puede empujar al deportista al retiro.
aun cuando ese deportista tenga grandes condiciones deportivas, él siente que no está cumpliendo con ese otro rol que se nos pide desde afuera, de tener estudios y una carrera universitaria. Um, Muchos deportistas, especialmente nosotros, por ejemplo, que somos una universidad, pues lo vemos prácticamente todos los días. Todos los días los deportistas dicen, pues es que, por ejemplo, ahorita que estamos en el final del semestre en nuestra institución, eh, los deportistas en este momento muchos faltan, no llegan al entrenamiento porque está al final del semestre, hay que estudiar, hay que hacer trabajos, hay que hacer otro tipo de actividades. Y se vuelve esa lucha entre qué hay que decidir entre uno y el otro. Hay jóvenes que lo resuelven muy bien, se organizan muy bien en sus tiempos, son muy organizados, son muy metódicos y además muy comprometidos, organizan muy bien sus tiempos para hacer ambas cosas. Pero la gran mayoría no lo logra, no logra empatar todas estas actividades académicas con la práctica del deporte y comienzan paulatinamente a dejar de entrenar. Entonces, yo en este programa es a eso a lo que me refiero, a que el deportista dice, bueno, pues obviamente la prioridad es la escuela. La escuela es la que me va a dar las herramientas para la vida futura y así es, ¿no? Nosotros que somos una institución universitaria, pues el deporte es parte de la formación integral, pero sí vemos cómo muchos jóvenes de nuestros equipos representativos deciden dejar de entrenar porque sienten que no están cumpliendo con el otro rol, aunque muchas veces sí lo hacen, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero, como este factor psicosocial que incide en que un deportista, aun con buenas condiciones deportivas, decida de retirarse. Porque simple y sencillamente él dice, yo no logro encajar mi vida deportiva con la vida académica. Y viene esa lucha también interna porque él tiene que decidir o uno o el otro. Eh, yo siempre he sido partidaria como psicóloga de que no hay que llegar a eso, por supuesto, de que hay que buscar una forma organizativa que nos dé ambas cosas, pero está claro que no todos los deportistas lo logran, es decir, toman esa decisión de decir, ya no entreno, y cierran su capítulo de su vida deportiva a pesar de que les pueda quedar mucho. Entonces, cuando hablamos de estos factores psicosociales, hablamos de estos factores que presionan al deportista, aquellos factores psicosociales que le hacen sentir que incluso teniendo muy buenos resultados deportivos, no están cumpliendo con las otras tareas que se espera que las personas cumplamos. Yo lo planteo como que siempre en la parte social se nos plantea un deber ser, cómo debemos de ser las personas y los deportistas, muchos sienten que no están cumpliendo con ese deber ser social y deciden dejar de entrenar, a pesar de que sean muy talentosos y les quede mucho por delante. Eso es algo que, por supuesto, todos los que trabajamos aquí en el deporte, entrenadores, directivos, la familia, por supuesto, los médicos, los psicólogos, pues tenemos una tarea muy importante que ir trabajando con estos jóvenes que están en esta circunstancia, que se sienten con esa presión de o es una o es la otra, o no estoy cumpliendo con mi rol de ser estudiante, estoy perdiendo el tiempo entrenando, en fin, toda esta conflictiva interna que tienen estos deportistas que están en esta circunstancia, que sienten que como no están estudiando en el ritmo que van todos sus compañeros, están rezagados. Fíjense lo importante que es esto. El deportista se siente a sus pares.
acabado la carrera. No la has acabado porque tú entrenas, porque tú estás posponiendo tus estudios, o muchos deportistas de alto nivel que definitivamente durante esa etapa de la vida deportiva donde están en su mejor momento, suspenden la escuela para dedicarse de lleno al deporte, y entonces se les cuestiona y se les dice, pues sí, eres un gran deportista, pero no estudias. Como si esa pausa fuera algo negativo, como si fuera algo que estuviera mal. Entonces, ese es un factor psicosocial muy importante. El que el deportista siente que no está cumpliendo con ese deber ser, que viene no del deporte, sino viene desde la parte más social, cultural. Entonces, ese es un factor importantísimo que sí propicia el retiro deportivo de muchos jóvenes. De muchos jóvenes abandonan la competencia, el entrenamiento de competencia, porque sienten que no pueden con ambas cosas. Y ahí sí tenemos que apoyar mucho. Creo que en nuestro país faltan muchos programas, quizá más de corte pedagógico, más de psicología educativa, que ayuden a los deportistas a ir cumpliendo con la parte académica al mismo tiempo que van desarrollando su vida deportiva, porque hay muchos ejemplos también de deportistas que sí lo van logrando. Entonces, eso es un elemento importante con respecto a la escuela. Ahora, nos vamos en este mismo sentido a la familia. No generalizo ni voy a particularizar en nada, pero ciertamente sí hay muchas familias que a veces de manera muy clara y abierta cuestionan a sus deportistas, a sus hijos deportistas, y les dicen, ok, estás entrenando, estás haciendo estas actividades, pero no estás cumpliendo con tu deber ser, es decir, no estás cumpliendo con las actividades de casa, no vas con la familia, no te reúnes con nosotros, estás en tu deporte, no participas de muchas actividades familiares. Eh, y eso va generando otra presión en los deportistas, especialmente en los jóvenes, por supuesto. El porcentaje de familias que apoyan 100% a sus hijos, realmente no tenemos una estadística en este país, pero yo diría que no es mucho, que no son muchas las familias que realmente apoyan al 100% a sus hijos. Es decir, la gran mayoría de las familias en algún momento dicen, tú ya tendrías que haber acabado la escuela, por ejemplo, eso es una, ¿no? Los papás empiezan a cuestionar, oye, tú estás entrenando, pero no has terminado la carrera, ya tendrías que haber acabado, eh, ya tendrías que estar pensando en ir a trabajar, no estar entrenando. Ahí nuevamente viene este factor más psicosocial o social incluso más, porque es la familia la que comienza a presionar al hijo deportista que tiene que dedicarse a las actividades que también, nuevamente repito, se espera que todas las personas hagamos. Es decir, que todas las personas, una vez que terminamos unos estudios universitarios, ya nos tenemos que dedicar a trabajar como cualquier otra persona. Eh, yo no estoy diciendo que eso está mal, ni mucho menos, solo estoy haciendo este análisis de cómo estos factores psicosociales precipitan mucho el retiro deportivo, cómo esa presión de la familia, en este caso, presiona mucho a los hijos para el retiro deportivo, aún cuando están en su momento más óptimo. Y sí, si hay papás aquí, papás, mamás que tienen hijos deportistas, hagan esa reflexión y ustedes mismos digan, bueno, a ver, si mi hijo ya tiene, no sé, 18, 20, 22, 24, ¿yo lo estoy apoyando o estoy comenzando a presionar porque él ya tendría que haber terminado ciertos estudios, ya tendría que estar pensando en el trabajo?
en hacer quizá una aportación a casa económica o comenzar una vida independiente. Ustedes hagan esa reflexión, todos los que son papás, mamás, que tienen hijos deportistas, piensen si no están haciendo esa parte, porque eso puede generar una presión en el joven y nuevamente hacerle sentir que hacer deporte está mal, que hacer deporte no corresponde a lo que socialmente se espera de nosotros como personas. Y eso precipita la salida de muchos jóvenes, abandonan el deporte de competencia. A lo mejor siguen activos de otra manera. En el peor de los casos, muchos efectivamente dejan de entrenar, dejan el deporte, lo cual a largo plazo no termina siendo bueno. ¿Por qué no? Porque el deporte, sabemos todos, nos da importantes beneficios de nuestra salud física y mental. Entonces, esta presión que a veces se ejerce desde la familia también resulta un factor psicosocial que provoca el retiro deportivo. Y es muy sutil a veces la familia. Muchos papás sí lo dicen clara y abiertamente, ¿no? Ya, a trabajar, ya hiciste tu deporte, ya buscaste ahí, ya ahora tienes que trabajar, ya tienes que cumplir con estas otras actividades. Es decir, es como si la familia pensara que hacer práctica del deporte solo fuera perder el tiempo, como que el deporte no es para las personas serias y maduras, ¿no? Como que el deporte es solo una cosa ahí que pues sí, está padre, ganas, medallas, qué bueno y todo, pero la cosa seria es estudiar y tener un trabajo. Ese factor psicosocial, esa presión que se ejerce sobre los deportistas, pues obviamente tiene muchísimo peso sobre ellos y esa es una de las razones por las que muchos abandonan efectivamente la práctica del deporte, aún siendo buenos deportistas, ¿no? Aquí en mi trabajo como psicóloga he visto una y otra vez esta situación año con año, como hay deportistas que expresan claramente cuando la familia dice, pues ya para el deporte, ¿no? Ya te dejamos, ya disfrutaste. Ahora lo serio, que es estudiar y comenzar a pensar en el trabajo. Ese factor psicosocial, pues es realmente poderoso para que los deportistas abandonen su vida deportiva. Se sienten, nuevamente insisto aquí, porque es como hacerles sentir a estos jóvenes que, pues sí, buenos deportistas, pero tú no estás cumpliendo con las tareas serias y con ese rol que se espera que hagan todos los jóvenes, ¿no? Eso es algo que hay que reflexionar muchísimo como sociedad, ¿no? ¿Por qué siempre pensamos que hacer deporte no es cosa seria? Y estamos ahí duro y dale, a veces de manera muy sutil, le estamos diciendo al deportista, pues tú no estás cumpliendo, ¿no? Le hacemos sentir que no, quizá lo peor de todo sea que le hacemos sentir que, pues sí, él es un buen deportista, pero no estás cumpliendo con ese estatus como persona, ese rol como persona que se espera que tú hagas. Eh, Como que este factor psicosocial de la familia le hace sentir al joven deportista que eh, pues no importan los logros deportivos, ¿no? Porque si no estudias y si no tienes un buen trabajo, pues no ha servido para nada. Y eso sí es muy importante de reflexionar, porque estaríamos dando entonces el mensaje contrario, estaríamos diciendo que hacer deporte no sirve de gran cosa. Y si uno es realista, pues sí, los deportistas no viven de ser deportistas, esa es una realidad. Los que logran tener enormes ganancias son una minoría, esa minoría que puede ganar esos miles de dólares son muy pocos, la gran mayoría no va a llegar a ese nivel y tendrá que tener otra alternativa
como planteaba mi compañero César la semana pasada, ¿no? Es decir, entrar en este proceso de prepararse para la vida después del retiro. Pero una cosa es ayudar con estos programas que, por cierto, más adelante en otros programas de Facebook estaremos hablando de esos programas de ayuda a los deportistas. Pero una cosa es desarrollar un programa como este y otra cosa es hacerles sentir que, pues sí, mucho deporte, pero tú no cumpliste lo que sí es serio, especialmente la escuela y la vida laboral. Y le estamos haciendo sentir a estos jóvenes que no están cumpliendo con ese deber ser. Yo voy a enfatizar mucho ese deber ser que se nos pone desde afuera, que a cierta edad tú ya tendrías que tener ciertos estudios, ya tendrías que en todo caso que estar trabajando. Eh, Incluso se les marca mucho por edad, ¿no? A los jóvenes de 24, 25 tienen esa sensación. Siguen entrenando y en muy buen nivel, pero dicen, pero es que yo ya debería estar trabajando, ¿no? Y los que se acercan a los 30, no, pues es que ya debería estar trabajando y además yo ya tendría que tener una casa, ¿no? Y si vemos más arriba, no, pues ya tendría que trabajar, tener una casa y a lo mejor ya hasta tendría que tener una familia. Esta presión que se va dando de este deber ser facilita el retiro deportivo en un alto porcentaje. Eh, la semana pasada César presentaba por ahí un dato estadístico y decía, bueno, un alto porcentaje de los deportistas se retiran por una lesión. Sí, sí es cierto. Pero también si algún día hiciéramos una estadística de esto que yo estoy planteando, cómo esta presión social empuja a retirarte, yo diría que otro porcentaje muy grande de jóvenes se retiran porque sienten que no están cumpliendo con ese deber ser. Lo que hay que pensar aquí es cuántas veces ese deber ser es del deportista o viene de allá afuera. Mi planteamiento es que eso viene del entorno externo que lo rodea a él, no él tanto, sino del entorno, el que le hace sentir que no está cumpliendo con ese rol social que se espera de todas las personas, ¿no? Eh, y eso es algo que hay que trabajar mucho. Eh, Otro factor psicosocial importante que facilita el retiro deportivo es la presión de los amigos, sus pares, los amigos que son de la misma edad, más o menos, del deportista. Eh, Fíjense que incluso cuando hablamos de retiro deportivo podríamos hablar hasta de adolescentes, incluso niños que abandonan la práctica del deporte, ¿no? Por circunstancias más o menos parecidas. Siempre pensamos en aquellos deportistas, perdón, que están cercanos a los 30, quizá allá arriba, pero no necesariamente, puede haber jóvenes y adolescentes que están pasando por esto mismo que yo estoy hablando, esta presión en la escuela, esta presión en la familia y se retiran. También ellos debemos de incluirlos, ¿no? Pero bueno, aquí me regreso, hice esta pausa para aclarar, pero aquí me regreso. Cuando un deportista está finalizando su carrera deportiva, cuando lo comparamos con sus pares, con sus compañeros de la misma edad, muchos de ellos ya están consolidando su carrera profesional, es decir, muchos de ellos ya egresaron, muchos de ellos ya están trabajando, muchos de ellos ya están, digamos que, creciendo desde el punto de vista laboral y el deportista nuevamente con sus pares siente que está por debajo otra vez porque él se ha dedicado al entrenamiento, no ha hecho este desarrollo en la vida laboral, en la vida profesional, como si son sus pares, y ahí nuevamente él siente que se quedó atrás. Esa es otra presión social que se ejerce sobre los deportistas en la parte final de su vida deportiva. Esa sensación de que, pues sí, sí estoy teniendo buenos resultados,
pero no he trabajado, no tengo ninguna experiencia profesional, ninguna experiencia laboral. Mis compañeros, mis amigos, ya todos trabajan, ya todos van creciendo. Eso se vuelve otra presión ahí. Entonces, ahí es la comparación. El deportista se compara con sus pares, sus compañeros, amigos de su misma edad, más o menos ahí en el par. Se complica más si estos compañeros, estos pares ya tienen también una familia o están en el proceso de una familia, o a lo mejor todavía no una familia, pero sí están en el proceso de la independencia, de la autonomía, ya tienen su casa, su vivienda, ya empiezan a desarrollar su vida independiente de sus propias familias. Y eso carga otro peso a los deportistas, porque los deportistas de alto nivel, un alto porcentaje depende de sus familias. O sea, las familias son las que siguen ayudando al deportista con la casa, la vivienda, la comida, el vestido. Y cuando ese deportista se compara con sus pares de edad, en edad, que ya los está viendo, que algunos ya tienen su propia casa, su vivienda, ya se mantienen solos, nuevamente vuelve a sentir que no está cumpliendo con esa otra parte. Y es otra vez este ejercicio de la presión social sobre el deportista. Y lo último es, cuando en esta comparación de los pares es el deportista, como dije, los que tienen ingresos producto del deporte son una minoría. La gran mayoría no los tiene, dependen de sus familias. ¿Qué pasa cuando me comparo con mis compañeros que ya trabajan, que ya son independientes, que tienen un ingreso estable, pero yo no lo tengo? Yo me dedico al deporte y no tengo un ingreso. Tengo mis becas, sí, y también son los que reciben becas, por cierto, son una minoría. Pero la beca obviamente está condicionada siempre a los resultados deportivos. ¿Qué pasa cuando yo pierdo mis becas? Pues me quedo sin ingresos, ¿no? Ya no tengo de dónde sostenerme, mientras que mis pares, como ya trabajan, ya son independientes, ya tienen sus propios ingresos, pues ya lo resolvieron, ¿no? Entonces yo deportista siento que yo como he vivido de las becas, pues no lo he resuelto porque cuando la beca se termina me quedo en nada. Y eso también es otra presión para hacer que el deportista diga, no, pues yo termino mi vida deportiva porque pues yo necesito ya mantenerme, ¿no? Ya mi familia no me está apoyando y yo necesito mantenerme. Necesito un ingreso financiero estable. Y esa es otra presión que empuja a muchos deportistas a decir, pues ya no entreno. A pesar, como decías al principio del programa, que están en la plenitud de capacidades físicas. Entonces, estos factores psicosociales tienen mucho peso a los deportistas, un peso muy poderoso que en un programa de reactivo habría que ir trabajando, habría que irlo manejando, cómo ir ayudando al deportista que entra en este proceso. No es porque, digamos, ya mañana me retiro, pero que ese deportista sabe que ese fin está próximo a llegar. Y ahí es cuando hablamos ya de ayudarlo a un plan de vida, ¿no? Y que eso es lo que hablaremos en los siguientes programas. Pero sí es importante tener el fundamento, de dónde sale esta presión social que sienten muchos deportistas y por eso abandonan, de manera precipitada incluso, ¿no? Como decía mi compañero César, no en una decisión libre, sino como empujado, pues ya te tienes que retirar, ¿no? Aunque en realidad ellos no quieren. Entonces, estos factores psicosociales. Y, 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 bueno, otro elemento que también es muy importante en esta comparación nuevamente, muchos deportistas, no generalizo, ya lograron los objetivos deportivos que se habían trazado, ya llegaron a las competencias que ellos querían, ya
tienen las marcas, los récords o han ganado las medallas que desearon ganar. Ese deportista siente y dice, bueno, yo ya logré lo que yo quería. Y entonces, digamos que es una sensación como que ya cumplí, entonces yo ya me voy. Ese factor de tener esa sensación de haber cumplido con el objetivo deportivo, ya fui a la competencia que yo quería ir, ahora sí puedo irme. Eso también es otro elemento a tomar en cuenta con muchos deportistas. A veces no es mucha gente no lo comprende y dice, bueno, ¿cómo? Si estás en tu carrera, en tu plenitud y tú dices, ya, es que tiene a veces mucho que ver con estos objetivos deportivos. ¿Qué deseaba lograr el deportista? Él deseaba llegar a tal nivel, lo logró y dice, bueno, pues ya aquí concluyo. Yo ya dejo esta etapa de mi vida del deporte de competencia. Yo recuerdo hace muchos años un caso en donde una joven había logrado clasificar a los Juegos Olímpicos, hizo una muy buena competencia ya en los Juegos Olímpicos y cuando regresó se le planteaba, bueno, entrena un año más, vas a ir al campeonato mundial, ya tienes un mejor nivel, estás en las 15 primeras del mundo. Y ella decía, bueno, sí, yo sé que puedo hacer eso, pero yo quería ir a los Juegos Olímpicos, ya lo logré, ya tengo esa experiencia, hasta aquí llegué y yo, este es el último año. Y se retiró. Este es un buen ejemplo para mí de cómo un deportista siente que logró lo que él deseaba lograr, en este caso, llegar a los Juegos Olímpicos, tener esa participación y para él estaba concluida en lo que le movía a entrenar todos los días. Y ciertamente cuando analizábamos su caso, al siguiente año podría haber ido al Campeonato Mundial y colocarse en un lugar incluso más arriba que en los propios Juegos Olímpicos, pero el planteamiento del deportista es, no, yo hasta aquí llegué porque esto es lo que deseaba, ya lo logré y entonces he cerrado mi carrera deportiva. Y efectivamente se retiró. Entonces, ese es un buen ejemplo de cuando ya alcancé lo que quería y puedo cerrar y concluyo y ya me puedo ir a otras cosas. Hay muchos deportistas así también. No nos extrañe. No es comprensible para el que está afuera porque dice, bueno, ¿cómo? Si puedes ir al mundial y quedar en un mejor lugar, tú te vas a retirar ahora. Pero es que cuando el deportista tiene esa sensación de que ya cumplió lo que él quería lograr, pues puede o da ese paso, ¿no? De decir, pues ya termino. Bueno, finalmente para seguir cerrando este programa, me gustaría ir hablando un poco también aquí sobre las reacciones emocionales. Ya mi compañero César mencionó un poquito sobre esto, a mí me gustaría puntualizar un poco más sobre las reacciones emocionales en el retiro deportivo. Yo decía, estas presiones sociales de la escuela, la familia, mis amigos, ahí de los amigos, de los pares de edades, de los deportistas, me gustaría nada más terminar de mencionar que también hay mucha presión de ellos en el sentido de la convivencia. Ya no nos vemos, no sales con nosotros, no vamos a pasear, no nos divertimos. Sigue habiendo esa presión de los amigos, de los deportistas sobre tareas que se supone deberíamos de estar haciendo, ¿no? Entonces, obviamente eso trae una reacción emocional en los deportistas, normalmente de confusión. Tú estás claro en que estás siendo deportista y quieres entrenar y quieres lograr determinados objetivos deportivos. Pero hay momentos de confusión porque también sientes que deberías de estar cumpliendo con estos otros roles. Entonces hay una confusión es esa sensación de qué debería de hacer. ¿Sigo entrenando o yo ya me retiro? Ya me voy a cumplir con estas otras tareas. Por eso hay un sentimiento confuso, un conflicto interno entre qué es lo que yo tendría que estar haciendo, ¿no? En muchos deportistas hay un cuestionamiento de la identidad, es decir,
Yo me identifico claramente como deportista, pero cuando estoy allá con mis amigos, con mi familia, y me doy cuenta de que a lo mejor sí hay muchas cosas que yo me he perdido por estar entrenando y compitiendo, cuestiono mi identidad. Es como, no sé si les ha pasado, es cuando llegas a un lugar y sientes que no encajas. Um, es este cuestionamiento de yo he entregado mi vida al deporte y cuando ya no estoy en el deporte, me siento confuso porque no sé, e incluso quizá a veces interactuar con otras personas que poco o nada, también hablaba de esta parte de la identidad, ¿no? Entonces, esta es una de las reacciones emocionales que yo diría de las que hay que poner más atención porque son de las fuertes, ¿no? La confusión, esta sensación de conflicto interno, este cuestionamiento a tu propia identidad, porque tú claramente al estar entrenando y dedicando muchos años, pasas al otro rol y ahora qué. Eh, Otra reacción emocional es una sensación de soledad, de empezar a sentirme solo, de empezar a sentir cada vez que me voy acercando a dar este pasito de ya el retiro deportivo, empiezo a sentirme solo porque yo he estado inmerso en un entorno que es el del deporte, de repente voy a empezar a trabajar, voy a empezar o regreso a la escuela, a terminar mi escuela, mis estudios universitarios, ya paso más tiempo con la familia, pero en el fondo, como he estado tan inmerso en mi deporte, me cuesta mucho trabajo ese proceso de adaptación hacia las otras esferas de la vida. Y puede haber una sensación de soledad en muchos deportistas, una sensación de vacío, de que me quedé sin lo que yo sé hacer, que es el deporte. Y esas son reacciones emocionales que hay que ir trabajando muchísimo. Esto es de lo que iremos hablando en los siguientes programas, de cómo ir manejando todas estas reacciones emocionales que acompañan a este proceso del retiro deportivo. Otra reacción emocional, pues, es el miedo que aparece a esa vida futura, esas otras esferas que tal vez no les puse mucha atención, pero que una vez que aparece el retiro deportivo, ahora sí tendré que ponerles atención. Y yo siempre he dicho que el retiro deportivo es como borrón y cuenta nueva, y como ya se acabó la parte deportiva, ojo, estoy diciendo en la alta competencia, pues cuando te paras a tu primer día de trabajo, pues ahí es otra cosa, ¿no? Ahí ya digamos que el deportista ya cerró su vida y está ahora el trabajador, el empleado, o los que hacen su propio negocio, en fin, ya es otra cosa y puede aparecer miedo, ¿no? O cuando empiezo a interactuar con otros grupos sociales, puede haber miedo, ¿no? A lo mejor eh, con mis compañeros de escuela, a lo mejor siento que como yo no he estudiado todo lo que ellos ya saben, porque yo estaba en el deporte, y aparece ese miedo. En algunos deportistas pueden aparecer reacciones de ansiedad, ¿no? Frente a esa vida futura. Eh, tristeza porque cerró ese ciclo y ya no hay retorno, ya no regresa. Y muchos casos de depresión. De hecho, tenemos muchos casos de deportistas de altísimo nivel. Aquí se me vino a la mente el caso de Michael Phelps, el multimedallista olímpico, que tiene creo que 26, 27 medallas olímpicas y que padeció mucho tiempo depresión, ¿no? Ya la traía, según lo que él habla en sus entrevistas, desde mucho antes de retirarse, pero sí que se acentuó más una vez que se retiró. Fíjense, uno puede pensar cómo es que el máximo ganador olímpico de la historia tiene depresión, tiene ese cuadro. Es que el proceso a veces puede ser tan doloroso que un deportista no logra transitar correctamente. La gran mayoría lo hace, pero hay muchos que se quedan un poco atrapados en este proceso. Eh, eh,
Y hay que ayudar a resolver, hay que ayudarles a salir adelante en todo este proceso, ¿no? Entonces, hay que vigilar esta parte, las reacciones emocionales. Yo les mencionaba ahorita las más comunes, eh, para que el deportista reciba esa asistencia y vaya transitando gradualmente hasta que logra cerrar emocionalmente eh, ese retiro deportivo. Y yo seré muy enfática en decir que creo yo que es mucho más esa aceptación de que esa vida deportiva ha terminado, que no es tan simple, tan fácil de asimilarlo. Eh, Aun cuando el deportista se va preparando, cuando llega ese momento sigue siendo muy duro, sigue siendo muy difícil. Entonces hay que vigilar estas reacciones emocionales, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir dando cierre a este programa de factores psicosociales que influyen en la transición al retiro deportivo. Yo si lo resumo en una sola, en pocas palabras, diría que estos factores psicosociales se agrupan en la presión social que se ejerce en los deportistas porque no han cumplido con ese deber ser, ¿no? Eh, que se nos pone desde el punto de vista social, que se sienten que van atrás de sus pares. Eso es algo que hay que ir vigilando y hay que ir trabajando. Porque finalmente, así como es muy válido el joven que decide dedicar su vida a los estudios y seguir trabajando, así también es igual de válido el joven que decide dedicar unos años de su vida al deporte. Ambas cosas son válidas, no deberíamos de estar haciendo estas comparaciones de qué es bueno, qué no es bueno, sino más bien pues apoyar a ambos lados, ¿no? Eso creo yo como psicóloga que sería lo más sensano, quizá lo más justo, hacer sentir a un deportista que no está cumpliendo con ese deber, me parece que es muy injusto, porque al final del día el deporte tiene un rol social también. Entonces, creo que es a veces injusto cuando a los deportistas se les hace sentir que no han cumplido con ese deber ser y se les presiona en demasía eh, para que dejen de entrenar. Creo que ahí todos los que estamos inmersos en el deporte tendríamos que hacer un análisis muy introspectivo de cuántas veces nosotros comentario ahí y pónganlo en el chat. Yo siempre luego más tarde veo el chat por si hay alguna pregunta a nuestro público. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Los invitamos que terminen de ver este ciclo del retiro deportivo. Es algo de lo que no habíamos hablado, poco se habla en México, pero sí podemos ayudar mucho a nuestros deportistas. Pues que tengan todos un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana.